creo que son un bicho, como le decimos nosotros, que le gusta a todo el mundo, así que atrae muchas expectativas. Un poco la idea de hoy es que conversemos sobre la importancia de tener un jardín de mariposas en el contexto urbano, ¿no? Yo también quería para es cierto que las mariposas las vemos, si es que las vemos ya más a menudo, en espacios más abiertos, monumentales, pero en la ciudad cada vez es más escaso ver mariposas y de hecho ahora hace un ratito estaban diciendo como, ¿hace cuánto no veo una mariposa, no? Y en el día a día lo que nos pasa es que tampoco nos estamos fijando si hay una mariposa o no. No solamente con las mariposas, con las aves nos pasa lo mismo. Todo el tiempo estamos con la tecnología, con el celular, y nosotros tenemos una amiga fanática de las aves también que dice todo el tiempo cuando uno está caminando por la ciudad hay que mirar, levantar la vista. Hay que dejar de estar todo el tiempo así y hay que mirar hacia arriba y nos encontramos con una cantidad de aves enormes que son de la ciudad, que son nativas, pero que en el día a día no nos paramos como a ver cuál es la fauna que nos rodea. Así que un poco la idea es hablar de la importancia de tener un jardín de mariposas en contextos urbanos y cuál es el rol de las mariposas en conservación. Dale, gracias. Bueno, pero antes de arrancar con lo propiamente dicho de la mariposa, queríamos como conversar un poco acerca de lo que es el paisaje natural, ¿no? Siempre fue así, Buenos Aires, o sea, ¿cómo la recordamos? Porque ahora es una ciudad llena de edificios, ¿sí? Cemento por todos lados, tenemos pocos espacios verdes, así parezca que tenemos mucho, pero en realidad no tenemos la cantidad de espacios verdes que deberíamos tener. Pero fue así siempre en Buenos Aires. Yo pregunto, igual yo no soy argentina, pero estudio para que me digan ustedes. ¿Fue siempre así, o de lo que sabemos, o de lo que vimos, o de la evolución que ha tenido la ciudad, conocemos, fue siempre con todos estos edificios, fue siempre una ciudad de espaldas al río, o qué tenemos de la historia? No sé si alguien nos quiere contar de cómo era la ciudad antes. De ese paisaje natural. Claro. Bueno, en San Isidro todavía se puede ver un poco de lo que era con el tema de las barrancas, y hay vegetación, hay árboles. Claro, hay algunos espacios donde todavía se conservan como relitos de lo que era la vegetación nativa, pero nosotros quisimos mostrar un poco este mapa, ahí si quieren chusmear, dice barriada.com, hay un montón de mapas antiguos de cómo era la ciudad y es muy interesante ver, digamos, este mapa donde solamente esta parte era como más urbanizado, ¿no? Pero siempre a la costa del río, ¿no? Algo interesante es que nosotros, la ciudad fue creciendo siempre de espaldas al río, nunca hubo una conexión. O sea, tenemos un río gigante, hermoso, pero siempre hemos querido ganarle tierras al río, ¿sí? En lugar de ampliarlo y hacer una costanera más linda, protegiendo las especies nativas. Siempre la idea es ganarle terreno al río para ir expandiendo como las zonas urbanas. Y quisimos rescatar un fragmento de un libro que se llama Historia Ecológica de Buenos Aires, de Antonio Brailovsky, no sé si lo han escuchado. Dice: Buenos Aires es el resultado del encuentro de la pampa con el río. Y pampa, ¿por qué no? Porque decía que los españoles, cuando venían hace muchísimos años, le llamaron, tenían la tendencia de nombrar a cosas que no conocían con determinadas terminologías, y la pampa significa espacio sin límite en quechua. O sea, ellos llegaban y veían algo que no tenía fin. Sí. No. ¿Vos querés decir algo? Sí, antes de continuar, contar un poco, bueno, justamente es un mapa bastante antiguo, donde podemos visualizar diversa vegetación, donde la gran mayoría de los árboles que estaban presentes alrededor de los arroyos son de madera blanda, a diferencia de las barrancas, como estaba mencionando antes Joa. ¿Se les ocurre alguna barranca acá en la ciudad de Buenos Aires, como para, no sé, capaz está medio tapado hoy en día, no lo visualizamos como una barranca en sí? Parque Lezama. Exacto, Parque Lezama, tenemos las barrancas Belgrano, tenemos la Plaza Martín. Hoy en día pasamos y somos una plaza, pero no visualizamos como lo que pasaba antes.
y generalmente la vegetación que se encontraba ahí eran de madera mucho más fuerte, como por ejemplo los de molles, de algarrobos, de talas. Era la vegetación presente en lo que era nuestro paisaje natural, que hoy en día está bastante urbanizado, medio como corrido un costado. Y un poco europeizado, ¿no? También, bueno, Argentina es un país de inmigrantes, mucho, que, bueno, tiene esa característica, ¿no? Los migrantes que venían y traían un poco de lo que era su lugar de origen, ¿sí? Y entre esas cosas que traían, también traían plantas, ¿sí? Porque querían representar lo que era su espacio. Y después se decía, o bueno, no sé si se dice todavía, que Buenos Aires era la París, ¿no?, de Latinoamérica. Entonces también tenemos un paisaje que está un poco europeizado. Ahora ya también estamos volviendo un poco a lo natural, que por eso también es un poco esta charla y empezar a ver que se están haciendo un montón de espacios rescatando un poco lo que es el paisaje natural, y que eso está bueno saberlo. Pero también hay un montón de lugares donde tenemos vegetación exótica, mucha de esa vegetación que es invasiva, y que se sacaron plantas y árboles que eran de esta región para plantar otros que eran lindos, pero que no cumplían un rol en la biodiversidad, ¿sí? De hecho, por ejemplo, vemos en las veredas los plátanos, por ejemplo, que sufrimos tanto, que tenemos alergia, por ejemplo, ¿sí? O también tenemos la ciudad llena de fresnos también, pero son pocas las especies nativas que vemos en los espacios urbanos. Si nos alejamos un poco, lo vemos, y vamos a algunos espacios un poco más resguardados, podemos ver ese tipo de vegetación, pero dentro de la ciudad cada vez es más escaso. Y un poco también siguiendo con esto, está bueno decir, bueno, pero ¿dónde estamos parados nosotros? ¿Qué conocemos? ¿Qué es la ciudad? ¿No? ¿Y qué relictos o qué parches de vegetación tenemos en Buenos Aires? Entonces, acá en la ciudad podemos encontrar un poco de Espinal, un poco del Delta, un poco de la Pampa, ¿no? En la Pampa todo lo que tiene que ver más con los pastizales, estos pastizales nativos, algunas gramíneas, ¿sí? El Delta, que lo más cercano que tenemos podría ser el Tigre, las islas bajas más inundables, y el Espinal, todos aquellos árboles que son un poco más de bosques xerófilos, que les llaman, que no requieren tantas necesidades de agua, y que precisamente es como esta pelea que tenemos a la hora de poner nativas en la ciudad o no. Cuando queremos poner, por ejemplo, un espinillo, no sé si lo conocen, que un árbol es un árbol muy representativo de la ciudad, pero que cuando está creciendo tiene espinas. Pero cuando florece es maravilloso, tiene un pompón amarillo precioso, le dicen aromito porque tiene un aroma espectacular. Pero como tiene espinas al principio, la gente dice, bueno, no, yo no voy a poner un árbol con espinas que me lastime. Entonces pongo otro árbol que no tiene eso y me quedo tranquilo. Pero hay como esa, ¿no?, ese ida y vuelta de por qué no poner árboles nativos en la ciudad si son importantes para la biodiversidad. Y tenemos el talar, que en los talares tenemos el tala, ¿sí? No sé si han escuchado nombrar o lo conocen, que es un árbol emblemático de la ciudad. De hecho fue un árbol que fue declarado por la legislatura porteña como árbol emblemático de la ciudad y que tiene mucha historia. Se dice que hace muchísimos años, de hecho los frutos del tala se consumen, pero hace muchos años los usaban para alimentar a las gallinas, ¿sí? Pero cuando se fue sacando y talando ese árbol, este tala, ya no había alimento para esos animales, ni tampoco se hace un fruto comestible. Sí. Y ahora, sigamos. Por eso es importante conocer lo que nos rodea, ¿no? Porque hay una frase muy conocida que dice, solo se conserva lo que se conoce, ¿sí? Si yo no conozco el espacio en el que estoy, lo que me rodea, la fauna, la flora nativa, y bueno, es muy difícil también conservarlo. Entonces, es importante saber en qué espacio me encuentro, capaz ir un poquito más atrás a lo que es la historia y empezar a reconocer dónde estoy parado para empezar a conservarlo y a restaurarlo. Por eso, es importante también traer esto que son lo que está pasando hoy en día, que no es algo nuevo, pero que se está trayendo mucho al tema, que es el trastorno de déficit de naturaleza. No sé si han escuchado hablar de eso.
¿no? Bueno, ¿a qué les hace alusión esto? Bueno, los pocos trastornos que no tenemos. Ustedes no, pero la mayoría, sobre todo en los contextos urbanos. Ese nombre, trastorno de déficit de naturaleza, ¿a qué creen que hace alusión? Hiperactividad, estrés. Claro, son un montón de enfermedades que surgen sobre todo en los niños por no tener un contacto con la naturaleza. Las generaciones, se dice que 2 generaciones, 3 generaciones hacia acá, las personas no tienen contacto con la naturaleza y cada vez la tecnología nos abruma más, no nos damos cuenta y estamos todo el tiempo en contacto con lo artificial y con lo natural, ni nos interesa o simplemente las generaciones actuales no crecieron en contacto con la naturaleza. Y hay un montón de enfermedades nuevas, hay niños que son alérgicos a la tierra, por ejemplo. O sea, nosotros trabajamos en un programa de la ciudad, paréntesis, donde trabajamos mucho con el tema de huertas y biodiversidad y a veces nos pasan que nos dicen, bueno, no, pero el niño tiene que ponerse guantes porque es alérgico a la tierra. No, ¿cómo? ¿Quién es alérgico a la tierra? Pero bueno, son enfermedades nuevas, ¿no? Raro, claro. La hiperactividad, bueno, el estrés también en los niños. Un niño con estrés. Pues, claro, uno dice, bueno, ¿por qué está estresado? Pero un montón de cuestiones que pasan y estos 2 libros, bueno, ahí están en inglés, pero parece que ya los están, ahora ya se pueden comprar traducidos al castellano. Son de un periodista que se llama Richard Loup, que comenzó a acuñar este término de síndrome de déficit de naturaleza más o menos en el 2005, relacionado con esto, con las nuevas enfermedades y qué pasaba con los niños cuando no tenían contacto con la naturaleza. Y una frase muy pintoresca que dice él es que le preguntaba a los nenes por qué no salían al parque a jugar. Entonces ellos decían, no, porque es que en el parque no hay enchufes para conectar la tablet. Entonces no puedo jugar en el parque porque no tengo dónde conectar. Entonces, como muy interesante, ¿no? O sea, y bueno, tiene varios libros, hay uno que se llama Vitamina N, porque dice que el síndrome de déficit de naturaleza no es una enfermedad en sí, digamos, de cuestiones más médicas o físicas, sino que es una enfermedad social y que para atacarla necesitamos vitamina N, que es vitamina de naturaleza. Y después tenemos toda la parte de la biofilia, ¿no? Que es el amor o la necesidad de estar con la naturaleza, que tampoco son términos nuevos, pero que se están empezando a rescatar. Este señor, Edward Wilson, trabajó mucho sobre este tema y ahora hay toda una tendencia a la construcción biofílica, no sé si lo han escuchado nombrar, que es empezar a construir espacios en las ciudades que tengan una porción de naturaleza. Y eso hace que, por ejemplo, en los lugares en los que trabajamos tengamos mejor rendimiento, estemos más tranquilos, más relajados, ¿sí? Bueno, sigamos. Y antes de seguir, como a partir de estos 2 conceptos, empezar a darnos cuenta de lo que tenemos, de lo que está construido, por así decirlo, de lo que preservamos en la ciudad, de lo que nos queda, esos parches de vegetación, como por ejemplo en la Reserva Ecológica Costanera Sur, tenemos grandes de estos conceptos que podemos ir adquiriendo, o también en lo que es el Parque Lago Lugano, donde se preserva muchísimo todo lo que son la flora y fauna nativa, donde nos queda algo de ese paisaje natural que antes hablábamos, más allá de que hoy día hay un gran trabajo de restauración en lo que es los alrededores del arroyo Sidláñez, pero como empezar a darnos cuenta de que estos espacios en la ciudad existen, que capaz pasan desapercibidos por nosotros porque nos levantamos a trabajar y no visualizamos tanto eso porque capaz el interés no está puesto en esos espacios, pero que existen, claro, y que son lugares donde se están desarrollando y hay un montón de puesta en valor hoy en día, por suerte, a todo lo que es el paisaje nativo, y empezar a recuperar un poco toda esa pérdida de biodiversidad que tuvimos a partir de las invasiones del mundo y nos fueron sacando todo lo que era nuestro, ¿no? ¿Conocen la Reserva Lago Lugano? ¿Alguno? Sí. ¿Quién la conoce? Ah, bien, poquitos. ¿Ustedes? Ah, la Reserva Lago Lugano, como decía Maru, es un espacio dentro de la ciudad. O sea, lo importante es rescatar que hay espacios verdes, áreas protegidas dentro de la ciudad. O sea, parques naturales tenemos, no sé si muchos, pero tenemos en la Argentina. Pero lo importante de tener reservas urbanas
es esto, de restaurar, digamos, el paisaje y la biodiversidad. La Reserva del Lago Lugano era un espacio, bueno, que era en Soldati, ¿sí? Fue un espacio que hace muchísimos años, cuando se hizo el lago Soldati, para poder suplir toda la parte de las inundaciones, porque son zonas inundables, se construyó ese espacio, ese lago artificial, pero después quedó abandonado y fue utilizado para tirar escombros, muy cerca al sector de que llamaban La Quema, y quedó abandonado. Más o menos en el 2010 o poco atrás, un poco más adelante, fundaciones ambientalistas, aves argentinas que están muy cerca de acá y otras organizaciones empezaron hicieron como un proyecto de ley para poder conservar ese espacio, que lo asumió la Agencia de Protección Ambiental, y cuando comenzaron a limpiar ese lugar y a restaurarlo, se encontraron con que había una orquídea que se llama la orquídea de Talar, que es una orquídea, digamos, de acá. Bueno, y ahora es un espacio que está siendo restaurado todo con vegetación nativa, chircales y demás, y también obviamente se está controlando todo lo exótico, ¿no? Que es un gran problema. En la Argentina tenemos más de 700 especies invasivas de flora y fauna que son invasivas. Tenemos especies exóticas que no son invasivas, pero el problema que tenemos son cómo controlamos esas que son invasivas y compiten con las nativas que tenemos acá. Bueno, seguimos. Y ahora lo que vinimos. ¿Por qué creen que es importante un jardín de mariposas? Para propagar especies. Para propagar especies. Para propagar especies. ¿Para qué más? Aparte de propagar especies. Para disfrutarlas, sí. ¿Quieres pasarla? Porque nos dan sensación de bienestar, porque son lindas, porque son agradables. Si veo una mosca me fastidia, pero si veo una mariposa, ¡ay, qué linda! ¿No? Tienen colores bellos, esto comparado con el síndrome de déficit de naturaleza, ¿no? O sea, está muy relacionado. Son polinizadoras también, ¿sí? Las abejas son las grandes polinizadoras, pero después de las abejas vienen las mariposas, ¿sí? Hay más de 150.000 especies de mariposas en el mundo, de insectos en el mundo, y el 10% corresponden a mariposas, ¿sí? Aumenta y regenera la biodiversidad, que eso lo vamos a profundizar un poquito más adelante con todo el tema de nativas, y son indicadores de ambientes. ¿Por qué? Rescatando esto que decíamos, ¿por qué no vemos tantas mariposas en la ciudad? Porque son muy sensibles a la contaminación, y generalmente las ciudades están contaminadas, ¿sí? Tenemos un montón de autos, un montón de ruido, un montón de smog, y las mariposas son muy sensibles a eso. Entonces, si no hay plantas que las alimenten, que las hospeden, y sumado a eso tenemos contaminación, y bueno, no las vamos a ver en contextos urbanos. Por eso creemos que es importante tener jardines de mariposas en la ciudad, además porque ayudan a crear corredores biológicos urbanos. Tengo una pregunta con respecto a la polinización. Sí. ¿Polinizan determinadas especies de plantas o te puede polinizar? Se alimentan de plantas con flores, pero por eso mi depositan pregunta sus huevos tener en muchas diferentes. mariposas en un jardín, ¿te puede polinizar determinadas plantas? Sí, pero igual, digamos, ellas buscan plantas con flores, determinadas plantas con flores para alimentarse. Si yo tengo un jardín de mariposas cerca de la huerta, está muy bueno porque primero, las orugas se van a alimentar de las plantas que yo voy a tener en ese espacio jardín de mariposas, y además, si yo necesito que la berenjena florezca y me dé fruto, voy a tener los polinizadores cercanos. Esto siempre pensando que si tenemos un espacio, una huerta, hablamos de soberanía alimentaria y agroecología, no voy a utilizar ningún pesticida, ningún agroquímico, entonces es un equilibrio, digamos, con la naturaleza. Así que la idea es tener muchos polinizadores. Y sumado a eso, también, ¿qué pasa? Las plazas las fumigan mucho, y las mariposas son muy sensibles también con todo el tema de los pesticidas, entonces se mueren. Esta foto es una foto que tomé yo en el Parque de la Estación, no sé si lo conocen, es un espacio muy cerca de acá. Yo soy mala con las direcciones, pero queda en Perón, creo que Perón y Gallo. Sí. Bien, queda en Perón y Gallo, ¿vos lo conocés? Sí, fui a plantar plantitas. Ah, buenísimo. Es un espacio que
vale la pena conocerlo. Está hecho todo con algo que se llama diseño participativo del paisaje, donde los vecinos participaron de todo el armado de ese lugar. No sé si vos participaste, seguramente. Pasé casualmente, tocaba con una banda en una jornada ¿El día de la estaba primavera? plantando. No, Ah. fue antes de las vacaciones de invierno y plantamos ahí. Bueno, es un espacio muy interesante dentro de la ciudad, todo hecho con plantas nativas. Y ahora, si lo quieren comenzar a visitar, ahora que se viene la primavera, están empezando a llegar las mariposas, así que es un lugar muy lindo para ir a empezar a observar, ver qué plantas hay, qué mariposas nos encontramos. Los que están acá vale la pena ir a Sí, conocer. no sé cómo es ahora, pero creo que la idea era hacer un vivero de nativas ahí también, ¿no? En el Sí, balcón. también. Ahora, digamos, está toda esto dentro tiene una biblioteca, o sea, es un espacio que fue recuperado, que lo iban a volver como una construcción y los vecinos pelearon y se apropiaron de ese espacio y lo convirtieron en este espacio verde urbano con nativas. Así que si quieren pueden pasar, le hacemos propaganda. Bueno, Perdón, ¿dónde queda? No entendí. Perón y Gallo, acá en la En ciudad. 11, atrás de En 11, es uno de los galpones más allá atrás de la estación de 11. Ahí está ese lugar y pasa uno a la calle y hay otra cuadra que se llama Plaza Fumarola, muy chiquitita, que también está toda hecha con nativas, y sobre Pueyrredón, Pueyrredón y Belgrano hay otro espacio también, nuevo también, que se hizo con los vecinos, que se llama Manzana 66. Está todo diseñado con plantas nativas. Sí. Bueno. ¿Y qué es un jardín de mariposas? ¿Sí? Esto queremos contarlo porque generalmente cuando hablamos de un jardín de mariposas no decimos jardín de mariposas, sino mariposario. Ah, yo quiero tener un mariposario en mi casa. No. No. Mariposario no, porque el jardín de mariposas es un espacio al aire libre, es un espacio abierto en el que yo estoy simulando, digamos, los procesos de la naturaleza. Estoy agregando plantas con flores, ¿sí? Plantas nutricias y hospederas, que ya lo vamos a explicar, para que las mariposas vengan no solamente a alimentarse, sino que vengan a reproducirse, vengan a depositar sus huevos en determinadas plantas y tengan todo el ciclo de reproducción, pero que además tengan alimento. ¿Sí? Ese es el concepto de jardín de mariposas, un espacio abierto. Esa es una, no sé si conocen estas mariposas, ¿no las han visto? Esta es una mariposa espejito, ¿sí? Que es muy de acá, ahora vamos a contar cuál es la planta hospedera, y esta es la mariposa monarca, que también se comienza a ver mucho. Que no es la monarca que vemos que migra desde Estados Unidos hasta Yucatán, que esa es otra especie, pero el mismo género. O sea, las mariposas, así como los árboles y como las plantas, tienen nombres comunes, ¿sí? O nombres vulgares, y tienen nombres científicos. El nombre científico lo que nos da es que la identificamos. Ese es un nombre que vamos a identificar en cualquier parte del mundo. Después los nombres vulgares puede llamarse, no sé, el hornerito se llama hornero acá y se llama obrerito en otro lugar. O sea, las mariposas, así como las plantas, tienen nombres científicos. Bueno, ¿vos querés decir algo, Manu? No. Y después tenemos un mariposario, ¿sí? Que un mariposario sí es un espacio cerrado, ¿sí? Donde también la finalidad es reproducir, ¿sí? Que las mariposas se reproduzcan, que tengamos plantas que las atraigan, pero es un espacio más cerrado, generalmente con otros fines que un poco son más de investigación, fines educativos también. Yo tengo todas las variables controladas, la temperatura de ese lugar, el pH, la humedad, qué especies quiero. Es un espacio más cerrado, generalmente son muy grandes. Acá En Misiones es el parque temático de Santa Ana, que es el único mariposario que está en Argentina. Es muy impresionante. No tuvimos la suerte de visitarlo, pero bueno, estuvimos investigando y viendo algunas imágenes. Es muy interesante si tiene la posibilidad de ir a visitarlo. Conocerlo, exactamente. Así que bueno, es diferente. Si yo quiero, y hay personas que lo hacen, ver el ciclo de una mariposa, puedo simular un mariposario, digamos, con un tul, o si tengo en determinada planta veo que está la oruga, bueno, pongo un tul y veo que tenga todo su proceso, y después cuando está la crisálida, o si quiero ver cuando la mariposa, el adulto emerge de ahí, entonces saco el tul y bueno, la libero. Pero el mariposario, digamos, tiene otro
se estimula muchísimo todo lo que es el criadero, como la reproducción de las mariposas adultas, a gran diferencia de lo que es un jardín de mariposas. O sea, está específicamente pensado más que nada lo que es un criadero de mariposas. ¿Y el mariposario, de ser medio controlado, no afecta el ciclo de vida? No, Yo porque... estuve ahí en Misiones. Ah, mira. El mariposario también me fue fuerte, hermoso, pero también me sentía como en un zoológico de mariposas. ¿No afecta el ciclo de vida? No, porque lo que están haciendo es simulando, digamos, el ambiente natural que necesitaría la mariposa. Digamos, en teoría, y generalmente el mariposario no tiene fines comerciales, o sea, sabemos que también hay toda una problemática con personas que coleccionan de mariposas. No sé si recuerdan hace un tiempo que detuvieron a un chino, un japonés, bueno, no sé, que venía de Misiones con un montón de mariposas porque las coleccionaba. O sea, también hay en toda la temática, la problemática del tráfico de fauna, también las mariposas están en esa cadena, y sobre todo en las zonas más tropicales tenemos mariposas más grandes, más vistosas, o sea, también está esa problemática. Puede ser, claro, que sea un poco chocante, como decir, porque es un espacio cerrado, pero bueno, no sé, creo que puede estar en discusión. Pero si yo tengo en cuenta que estoy estudiando una especie que está en peligro y digamos, suma, está bueno eso. Creo que tiene varias aristas, me parece. Bueno, seguimos. ¿Qué sabemos de las mariposas? ¿Qué sabemos de las mariposas? Te iba a preguntar cuánto vivías, todas me loquito, ¿no? Pregunta frecuente. El mito que vive en un día. El mito que vive en un día, ¿qué otra cosa? Me dijiste que miran de no sé dónde, que vienen, o sea, vienen un montón de lejos o no. Bueno, algo saben. No, pero sí, yo que decía de todo, que miraban hasta Yucatán, y yo dije, ¿cómo van a no sé Sabemos mucho, sabemos no, todo. no sé nada. Está el mito que la mariposa vive un día, vivirá un día, ¿no? ¿Qué tantas preguntas? ¿Las podemos responder ahora o las respondemos más adelante? ¿O no las respondemos? Las vamos a responder. Quédense con eso. Bueno, está bueno eso, ¿no? Preguntarnos, bueno, pero ¿qué sabemos de la mariposa? Quiero tener un jardín de mariposas, pero yo, ¿qué sé? ¿Para qué lo quiero tener? ¿No? Está bueno. Lo quiero tener porque me parece lindo, pero además está bueno, quiero tenerlo porque quiero aportar, digamos, a la biodiversidad. Yo la verdad no sabía que polinizaban también. Para mí, básicamente era la abeja nada más. Claro. O sea, digamos, ese era mi concepto. Y hay digamos, un montón de insectos que polinizan. O sea, las moscas también polinizan. O sea, hay un montón de bichos que obvio que está buenísimo y que tenemos que saber que las abejas están en peligro también por todo el tema de los agrotóxicos y demás, pero también hay otros animales que están en peligro por el mismo tema. Entonces está bueno también saberlo, sobre todo los sensibles que son la contaminación. Si yo en un lugar veo bastantes mariposas, quiere decir que ese lugar está un poco más conservado y que las mariposas tienen alimento y tienen hogar para estar ahí. Claro. Esta mariposa es una mariposa de acá, que se llama zafiro del talar, ¿se acuerdan que hablamos de Setistala? Porque consume las hojas de ese árbol. O sea, las mariposas también están asociadas a un árbol específico. Y no solamente a plantas de porte más arbustivo, o sea, semiarbustivo, o de porte más herbáceo, sino también árboles, ¿sí? Creo que, no sé si está una anacahuita que había acá afuera, sí, todavía está. Y está ahí. Está ahí. Bueno, ese árbol nativo hospeda una mariposa que se llama polibio sangrante también. O sea, hay árboles que hospedan mariposas también. ¿Cómo se llama? Anacahuita. El árbol. La anacahuita pierde las hojas en el invierno, ¿no? Polibio sangrante. Polibio sangrante. Muerta. Y esta es pero la anacahuita acá de la ciudad. Digo, la mariposa puede llegar a ver. Sí, tenemos un traje colonillo para la madrina argentina, pero no sé si llega hasta acá. Sí, tenemos coronillo, o sea, vamos a hablar del coronillo. Sí, entre más haya, mejor, porque la oruga es más gregaria, o sea, está más en comunidad. Pero si tenemos un coronillo, va a venir la mariposa. Va a venir. Va a tardar seguramente un tiempo de saber dónde está, pero seguramente. Sigamos. Bueno, y esto es un poco más datos técnicos, si quieren. Las mariposas son lepidópteros. Lepi, que significa escamas, y pteron, que significa alas. O sea que son insectos que tienen alas
con escamas. Esa es la diferencia. Y tenemos mariposas diurnas y mariposas nocturnas. Las mariposas diurnas son las que generalmente vemos, las que nos parecen más lindas, las que queremos ver en el jardín de mariposas, pero tenemos las nocturnas que generalmente, ¿cómo le llamamos? Polillas. Las polillas, exactamente. Que no son las que se comen la ropa, o que están dentro de la alacena, sino que tenemos también unas hermosas polillas, ¿sí? Se dice que las mariposas diurnas son, bueno, obviamente las que están en el día y que las polillas son solamente las que están en la noche, pero no es estrictamente así. Hay algunas polillas que también están en el día. Y también se dice que las mariposas son las que tienen colores más llamativos. Ah, podemos seguirlo, muy adelantado. Bueno, no, más adelante. ¿Sigo? Sí, después lo logro. Estos son como algunas diferencias que quisimos representar de la mariposa y de la polilla, ¿no? La mariposa tiene las antenas más filamentosas, ¿sí? Está la antena y la parte de arribita son las clavas, son filamentosas y terminan en clavas. Tienen colores más vistosos, ¿sí? Cuando se está alimentando, generalmente sus alas están en posición horizontal y cuando está descansando, generalmente sus alas están en posición vertical. No es 100%, siempre hay excepciones a la regla, pero es como las generalidades. Las polillas tienen antenas más plumosas, ¿sí? Como si fueran un peine, ¿sí? Tienen más pelitos, son más cortitas, son más robustas, su cuerpo es más robusto, las mariposas son más estilizadas y generalmente son de colores más apagados, ¿sí? Acá, por ejemplo. Y también las alas, digamos, anterior y posterior también están como divididas. Entonces se puede ver un poco, digamos, la diferencia. Eso está bueno también para que nosotros lo sepamos. Una vez nos metemos en el mundo de las mariposas, es un mundo, o sea, empezamos a investigar y está bueno como empezar a saber esas diferencias y a reconocer si es una mariposa, si es una polilla. Está buenísimo eso. Pobre si pensás que es una polilla, porque la polilla va a ser... Claro, la vez pasada una compañera nuestra nos manda una foto de una polilla gigante, hermosa, bueno, seguramente no era tan hermosa, a nosotros nos parecía hermosa, y dice, ay, ¿cuál polilla es esta? No sé qué, y cuando le dijimos dice, ay, no, el esposo de mi mamá la mató. ¿Sabes? Era la que se comía la ropa, y nosotros, no, la que se come la ropa, claro. Fue como, sí, la polilla bueno, nada, pasa eso, entonces está bueno identificarlo, ¿sí? Y lo mismo pasa, bueno, ahora sí podemos ir para atrás. Y esto también, como más como reconociendo como las partes de la mariposa, ¿no? ¿Cómo se alimenta la mariposa? Qué buena pregunta. La mariposa tiene... La espiditrompa o probóscide, exactamente, que la tiene enrollada, espiditrompa porque parece una espiral, ¿no? La tiene enrollada. Ah, yo traje una mariposa para mostrar, ¿sí? No las maté, las encontramos mal. No somos coleccionistas de mariposas. La espiditrompa, cuando no está alimentándose, está enrollada, ¿sí? Pero cuando se alimenta, la desenrollan. Son como si fueran dos tubos que solamente succionan líquidos, ¿sí? En la etapa de adulto, que está obviamente en la parte de su cabeza. Después tienen las antenas, ¿sí? Que las antenas tienen los órganos olfativos, ¿sí? Que pueden detectar hasta 1 kilómetro donde se encuentra su alimento. Después tienen los ojos compuestos, como todos los insectos, que lo que les permite es ver, digamos, de manera más panorámica, y también los insectos tienen el valor agregado, o son superiores a nosotros en que ven la luz ultravioleta. Por eso ven los nectarios, ¿sí? Saben a dónde tienen que ir a alimentarse. Bueno, después tenemos la parte de las alas, que las alas están compuestas por escamas, ¿sí? Y se disponen como si fueran las tejas de una casa, de un tejado, y cada escama tiene una coloración distinta. Eso lo que nos va a permitir es cuando inciden los rayos de sol, hace que puedan tener diferentes coloraciones, exactamente. Después, como todos los insectos, se dividen en cabeza, tórax y abdomen. En el abdomen está toda la parte de sus órganos reproductivos, ¿sí? Y después tienen 3 pares de patas. Hay unas que están muy pegadas, digamos atrás, que no las vemos
una vez tuvimos una discusión con alguien que nos decía que la mariposa tenía solo 4 patas, porque no le veía que tenía 2, y yo, no, tiene 3 patas, no, tiene 4, bueno, hasta que con la lupa lo vimos, no están tan desarrolladas, pero son 3 patas. Claro, nosotros con los chicos tenemos ponerle mariposario, jardín de mariposa, y nosotros, yo te digo, es un insecto, tienen 6, pero nunca se las ven, claro, incluso en internet, es una imagen así con las 6 patas, es muy difícil verla de una mariposa. Están acá, son muy chiquititas, no están tan desarrolladas. Claro, pero vino Gonzalo el capacitador y dijo, yo les juro que tiene 6. Gonzalo, no la vemos. Sí. No las vemos y tenemos mariposas porque hay mariposas que no se terminaron o que las han tocado y les rompieron las alas. Bueno, esa discusión nosotros también la hemos tenido también con otros, porque es así, o sea, no se las ve, pero no se las veo, no están. Son un poco desarrolladas, pero están. Bueno, ahí podemos seguir. Seguimos. Y datos, digamos, interesantes. ¿Vieron que, sí, han visto que hay mariposas que tienen como si tuvieran ojitos en las alas? Sí. Hay una que se ve muy común en el otoño, también en primavera, que se llama mariposa, el nombre común es mariposa pavo real, sí, de hecho pavo real por esos circulitos, que se llaman ocelos, ¿sí? Que lo que hacen es que simulan formas de ojos para evadir a sus predadores. Entonces desarrollan ese tipo como de ¿Quiénes se comen las mariposas? ¿Qué predadores? En diferentes estadios se pueden comer a la mariposa, sobre todo en el estadio que son vulnerables es en el de oruga, que es un alimento para las aves generalmente y también para las avispas algunas. Entonces, bueno, esta mariposa es una mariposa que su planta hospedera es la palmera pindó. La mariposa se llama duende de las sombras, ¿sí? Tiene un nombre científico un poco complicado, se llama Opsiphanes indirae. Son divertidos los nombres científicos. Y después hay otras como estas que la parte más, digamos, de su ¿cómo se llama? Facial, tienen como unas antenitas. Son falsas antenas, que también lo que van a simular es como si fueran las antenas de la mariposa, pero están en la parte, digamos, de cola, por decirlo así. Entonces lo que hacen es que cuando se están alimentando, parece que se estuvieran frotando, de hecho le dicen algunas mariposas frotadoras, y entonces viene el bicho a atacarla, y lo que hace es por ahí lastimarla o le saca eso, pero no se la come. Entonces son como distractores que les permiten salvarse, ¿sí? Y esos distractores que está contando yo es un poco parte de la evolución que fue llevando a las mariposas. Hay más que nada porque si pensamos en lo que es la línea evolutiva de las plantas, teníamos las gimnospermas y las angiospermas. Las gimnospermas son todas aquellas plantas primitivas donde tienen el fruto descubierto, donde no tienen flor, y fueron evolucionando y desarrollando diferentes características para ir continuando en lo que es el tiempo. Bueno, lo mismo pasa con las mariposas, que fueron desarrollando diferentes estrategias para ir sosteniéndose en el tiempo. O sea, se dice que las mariposas evolucionaron con las plantas con flores, ¿no? Antes, las primeras plantas que aparecieron no tenían flores, y se dice que cuando aparecieron las plantas con flores, las mariposas desarrollaron las trompa para alimentarse. Es como desde la evolución. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Tiene que ver que las mariposas diurnas tengan colores fuertes con las flores y las polillas, digamos, las nocturnas, con por ahí menos brillo de los colores? No, la coloración está más relacionada con las escamas, porque hay mariposas, generalmente las mariposas diurnas, sí puede estar relacionado y no. Puede estar relacionado cuando se alimenta la mariposa, en realidad la oruga, de la planta, que puede tener cierta pigmentación, pero no le va a dar, digamos, la pigmentación. No, digo, claro, si la mariposa se acercaba a la flor porque tal vez... ¿El reflejo decís? Claro. Ah, no, está directamente relacionado con las escamas. Cada escama tiene una coloración y cuando incide la luz del sol, por ejemplo, si la mariposa tiene colores más pardos, puede generar una coloración más azulada cuando inciden los rayos, digamos, del sol. Y también
puede deberse a la alimentación, cuando se alimenta de la planta hospedera, que tenga alguna sustancia que también le dé esa coloración. O sea, pueden haber varias... Me parecía como por ahí, tal vez como las orquídeas, viste que por ahí se relaciona un poco la forma y el color con el animal que lo poliniza. Claro, claro. Sí, no, acá está más relacionado con las escamas. Okay. Y un poco con la alimentación. El ciclo de vida de la mariposa, ¿no? Es una metamorfosis. La mariposa pone huevos, ¿sí? Después de ese huevo nace la oruga se alimenta, comienza a armar una crisálida y después emerge el adulto. Nosotros decimos, la mariposa siempre fue mariposa en todos sus estadios, entonces ahí venimos con el mito. ¿La mariposa vive un día? ¿Será que la mariposa vive un día? Y en su estado adulto puede ser que viva un día, pero en realidad la mariposa no vive un día, porque desde que es huevo ya comienza todo su proceso, ¿sí? Entonces, como huevo puede estar entre 7 a 10 días, ¿sí? Como oruga es la parte en la que más tiempo está, puede estar entre 20 y 25 días, también dependiendo, digamos, de la especie. Y como crisálida, antes de que sea adulto, puede estar 10 días. Entonces, si yo sumo todo eso, ¿en realidad vive un día? No. Y no, claro, vive más. Pero, nada, decimos, bueno, cuando nace la mariposa, vive. Algunas, de hecho, a veces pasa con las polillas que tienen la espiritrompa atrofiada y entonces no se pueden alimentar y mueren, ¿sí? Hay una, saliéndonos un poco, ¿han escuchado hablar de la cría de gusanos de seda? Hay una, que digamos, es un dato de color interesante porque tiene que ver, bueno, primero con toda la historia de la seda y después con una mariposa que fue domesticada, una polilla, ¿sí? Que fue domesticada y que, como decía Maru, en toda la parte de la evolución, como la mariposa, la oruga, la alimentada, esa mariposa nocturna, cuando sale del capullo, no tiene espiritrompa, no se alimenta, solo está cargada de los huevos y su función es solamente reproducirse. Entonces, porque los capullos, de hecho, antes de que emerja el adulto, lo hierven para sacar los hilos de la seda que nosotros usamos, bueno, yo no tengo cosas de seda, pero esa seda tan valiosa que se usa de los hilos de seda de esa, claro, que se alimenta de las hojas de mora, ¿sí? El Bombyx mori, exactamente, sí. Se alimenta de las hojas de mora y que más o menos está en la época en la que comienzan a eclosionar los huevos, que también coincide con la época en la que salen los brotes de la mora, exactamente. Bueno, los huevos, puede ser, esto está bueno saberlo, igual estas fotos son súper ampliadas, pero acá a veces cometemos muchos errores si no lo sabemos porque creemos que está bichada la planta. Sí. Entonces, la planta está bichada. Claro, pero bueno, son cosas, son aprendizajes, ¿no? Entonces, está bueno saber, la mariposa pone los huevos, generalmente los pone en el envés de la hoja, para evitar, no sé, para cuando llueve mucho, hace mucho viento, algún predador y demás, lo ponen en el envés. Puede ponerlos, como se ve acá, agrupados, ¿sí? O los puede poner separados. Puede ir a la planta que es su planta hospedera y poner el huevo, o puede ser mucho más vaga e ir volando y tirar el huevo. O sea, puede ser de diferentes maneras. Los huevos tienen diferentes formas, diferentes tamaños, diferentes colores. Esta es el huevo más rojito de la mariposa que les mencionaba, de la lacahuita, colibrí sangrante. Estos que están así más agrupaditos son de una mariposa que se llama Batos polidama, que ya les vamos a mencionar, y este creo que es el de la mariposa monarca. Pero pues antes de atacar, fumigar, así sea con un polino orgánico, lo que sea, digo, sí, primero ver, claro, sí coincide, no. Y cuando está por eclosionar, que es cuando está por salir la oruguita, el huevo se oscurece, ¿sí? Se pone más oscuro. Una pregunta. Sí. ¿Corren peligro cuando hay hormigas o algún insecto? ¿El huevo? No, en el huevo casi no. O sea, en el huevo más que todo que puede pasar, o sea, si la hormiga se corta la hoja y bueno, sí. Pero recuerden que las hormigas generalmente cortan hojas de plantas de hojas más tiernas, de hojas más tiernitas. Pero no creo que sea tanto el caso. Más bien si llueve mucho, si hay mucho viento, creo que si la planta está enferma, por ahí sí.
por ahí puede competir con chinches, que también a veces tienen plantas hospederas y entonces se alimentan de la hoja. Sí. La oruga, que acá también nos pasa, el gusano. El gusano se está comiendo mi planta, ¿qué hago? Sí, lo saco, lo mato, lo echo. Fue una asesina durante mucho tiempo. Todos fuimos asesinos de mariposa. Pienso que La oruga sufre mucho, la oruga. Porque ¿qué pasa? Ay, ese bicho que tiene esas clavas tan horribles, esos pelos, no, pobre mi planta, me la va a matar. Bueno, no. La pobre oruga, después si yo la dejo hacer una mariposa divina, hermosa, pero sufre mucho la oruga acá. Primero, por nosotros, lo que sea, y después las aves también, tenemos aves que se alimentan de insectos y se alimentan, sobre todo cuando emerge el huevo, se las comen, ¿sí? Y también sufren mucho porque algunas avispas, hablamos con Maru antes de venir de lo malas que son las avispas, que las parasitan. Entonces, ¿qué hacen? Las benditas avispas ponen los huevos, la parasitan, ponen ahí huevo y resulta que dentro de la oruga se hace todo el proceso de la avispa con la oruga viva. Igual no vamos a salir a matar las avispas, solo para que sepamos que puede pasar eso. Y sale la avispita bebé con la oruga viva, o sea, es re triste. Pero bueno, sufre un montón. Ay, sí. Pero está bueno. Como un alquiler de bienes. Sí. Es como... Pero bueno, son inteligentes, dijo Maru, son inteligentes las que hacen eso. Pero bueno, nada, son como cosas interesantes que pasan. ¿Siempre pasa, o sea, digamos así? ¿O es una, digamos, la avispa siempre se reproduce? No. Hay algunas avispas que hacen eso. Entonces, está la planta, bueno, el fruto del higo, donde no recuerdo bien ahora si es hembra o macho, pero lo que sucede es que el macho ingresa a lo que es el fruto, empieza a alimentarse de eso, ingresa la hembra también al mismo fruto, se reproducen, ponen los huevitos. Claro, todo el proceso se hace dentro del higo. Y luego... O sea, los higos los comemos con huevos. La avispa hembra se empieza a alimentar también de lo que es la avispa macho y empieza a abrirse el higo y salen los hijos, pero bueno, solo lo único que sale de ese fruto es la hembra y los hijos. Sí, es todo un proceso que... Y es el higo que nos comemos. Es el higo, yo nunca he comido higo, así que no sé. Pero bueno, cuando nos contaron el de la asociación de la avispa con el higo, fue como, bueno, o sea, porque las flores, decíamos, no, nunca vemos las flores del higo, bueno, no, están adentro del fruto. Así que bueno, hay diferentes, las orugas también tienen diferentes formas, ¿sí? Tienen diferentes colores, algunas su coloración también se debe a esto que decíamos de evadir el predador, ¿no? Entonces son colores de alerta que a veces tienen que ver con toxicidad, o sea, esta oruga es la oruga de la mariposa espejito, que la planta hospedera es la pasionaria, ¿ya lo conocen? Sí, la pasionaria. La pasiflora, es una flor tan linda y que los frutos también se comen y que está acá en toda la parte de la vía del tren, está por todo lado. Es una planta que es una enredadera que se la banca toda, exactamente, y además hospeda esta mariposa y otras mariposas que ya les vamos a mencionar. La pasionaria tiene un grado de toxicidad, no para nosotros, pero sí para la oruga lo consume y a veces pasa que si con esta oruga y con otras, una ave la consume, le duele la panza y entonces ya eso le genera advertencia y las que sí, las generaciones siguientes no se van a alimentar de esa oruga, o sea, también tiene una cuestión evolutiva. También, vieron que a veces dicen, ay, la gata peluda es un picante. Bueno, muchos desarrollan vieron como estos pinchecitos que son urticantes porque tienen ácido fórmico, que es el mismo que tienen las hormigas, y entonces por eso son, digamos, urticantes. Y después los cuernitos, que también son para simular, digamos, las cabezas. Esta es la oruga de la mariposa limonera, que se la hospeda el limonero, que si ustedes la ven, cuando la vean, y si creen que están viendo caca de pájaro, no es caca.
Veanlo detenidamente, puede ser caca. No, pero si se mueve no es caca del pájaro. La oruga todo parece que fuera la caca del pájaro. Es increíble. Y esta es la oruga de una mariposa, que es una mariposa preciosa que es la limonera. Esta es la oruga de una mariposa que se llama Batos polydama, que es hermosa, y esta es la oruga de una polilla. A veces son más lindas las orugas de las polillas que la propia polilla. Sí. Que tiene un montón de pelos. Bueno, sí. Ahora lo quiero. Claro. Bueno, esto ya lo mencionamos. Esta oruga es flash, es hermosa. Es una oruga. Sí. Es la oruga de una polilla que se llama Tomeri naranja, que también es muy linda. Y esta es la oruga de la mariposa cuatro ojos. Las otras son, bueno, ¿viste? Ya que está caminando la oruga por tu casa. Bueno, seguimos. La crisálida, también está bueno conocer cómo son las crisálidas, ¿no? Porque también a veces pasa que las crisálidas están un poco mimetizadas porque también son muy frágiles acá este estadio de la mariposa porque no puede hacer nada para defenderse, ¿sí? Pues esta es la crisálida. Si uno lo ve a simple vista, ¿qué cree que es? Una hoja seca, nos pasó. Ahí nos pasó del murucuyá que no sabíamos qué era y sacábamos las hojitas cuando limpian los pies todas hasta que descubrimos, nosotros estábamos acostumbrados a ver la monarca. Claro. Y pensábamos que todas tenían que ser tan así. Y después nos dimos cuenta que habíamos explotado un montón que no las habíamos cuidado como cuidamos a esta. Claro. Hasta que sabíamos que había un espejito, que había un murucuyá y que pasaba todo eso. Por eso está bueno no solamente conocer el estado adulto de la mariposa, sino, bueno, eso. Nos pasó una vez, no nos vuelve a pasar. No. Son aprendizajes, pero son buenas esas anécdotas. Claro. La ves y dice, ¿qué es esto? ¿Eso que va a ser una mariposa? Claro, es una hoja, saquémosla. Vos recién decías esto de los cuánto viven las mariposas, que desde que son huevos. Nosotros a veces con el tema de que por ahí vemos que no tenemos muchas asclepias, dijimos, bueno, hay que matar algunos huevos. Y matamos huevos con la seño con la que hacemos el proyecto. Ah, porque tenían pocas asclepias. Claro. Parecieron un control ahí, digamos. Claro, hasta que le construimos la plaza de Belgrano y ahora las dejamos que crezcan y de últimas las llevamos allá. Bien. Traslado de orugas. Claro. Excelente. Eso también lo pueden hacer. Me parece muy bien. Bueno, esto, importante, esto que decía, ¿cómo es tu nombre? Valeria. Valeria, esto que decía Valeria. Nos pasa, ¿qué es? No, es un pedazo de hoja que la saco o la barro, la limpio. Bueno, no. Esa es la crisálida de la mariposa espejito. Este es re común. Es la pupa de una polilla que se llama Heracles imperialis, que es hermosa. La diferencia entre lo que son las pupas, digamos, de las polillas y la crisálida de la mariposa diurna es que la pupa generalmente de la polilla se enrollan en hojas, buscan menos luz, lugares más humedad. Ajá, más humedad, lugares más oscuros, entre los ladrillos. Y la crisálida la podemos ver en una pared. Si tenemos la planta cerca, podemos ver una crisálida en una pared. O la podemos ver en otra planta. O sea, busca suspenderse en otro lugar resguardado, pero la podemos ver en la pared. Si yo tengo la pasionaria cerca, me voy a mirar cerca de una pared y seguro voy a encontrar crisálidas. No es que está exclusivamente la crisálida en la planta en la que se hospeda. Y esta que es la crisálida de la mariposa monarca, que es hermosa, que así es cuando se arma la crisálida, cuando ya está lista para emerger, se comienzan a ver las alas, es más transparente y tiene como unos botoncitos dorados preciosos. Quería decir algo más. ¿La del medio está así, pero en general también se cuelga o va? No, va así. Sí, va así, no se cuelga, exactamente. Esto es como una seda que ya... la siguiente creo que es esto. Cuando ya la oruga come, ¿no? Se alimenta, muda, come. Cuando ya va a empezar a armar su crisálida, deja de comer y se pone como de cabeza y comienza a hacer esto. Yo lo vi en vivo y en directo, no tomé esta foto, pero lo vi en vivo y en directo. Esta es la del espejito, que mostramos esta porque es como la más común que vemos acá. Comienzas a ponerse como más transparente, ¿ven? Que esto yo creo que todavía ningún científico lo ha podido lograr, es un flash de lo que pasa con la mariposa. Sé que la oruga, ¿vieron que tiene un montón de patas? Sí. Solamente esos 3 pares de patas, que creemos que son 4, pero no.
son los que quedan, que son las verdaderas. El resto son falsas patas que sirven para apoyarse, bueno, para un montón de otras cosas, pero son solamente 3. Comienza como a volverse más transparente, ¿ven? Y después se arma la crisálida. ¿Eso en cuánto tiempo? O sea, esto más o menos, digamos, más o menos un día. ¿Ustedes lo pudieron ver? Digamos, Sí, esto. de la monarca. De esta no llegamos a ver todo el Y de la monarca. La dejamos un día en la escuela y al otro día la vimos así. Esta me parece que tarda más incluso que la monarca. En cambio con la monarca nos pasó de llegar al mediodía, verla colgando y salir a la tarde y ya verla hecha. Claro. Dice que más o menos un día, depende de la especie, pero más o menos un día. Porque a veces se queda, o sea, entre que se queda suspendida y comienza otras tipo horas. O sea, esto claramente fue una... Sí, y una nosotros lo cámara. asociamos con el clima también, porque cuando fue el invierno tardó como mucho más, como 2 días. Nosotros los ponemos en peceras después. Gracias por decirlo, Sí. porque ahí se nos ha olvidado decir algo. ¿Lo querés decir vos? Las mariposas entran también en un estado como de hibernación que se le llama diapausa, que generalmente es para resistir el invierno. Entonces lo que hacen es, en el estado en el que se encuentren, como que bajan su metabolismo y ahí se conservan. O sea, en el invierno si estaba en huevo, puede quedar así en huevo hasta que vengan los días más cálidos. Y lo mismo si es oruga o lo mismo si es crisálida. Entonces como que es una manera de conservarse, por eso seguramente tarda más. Claro. Exactamente. Bueno, seguimos. Y el adulto, que le llaman imago también, que es, bueno, ya la fase que todos más conocemos, que es cuando la mariposa sale de su crisálida. Y, ¿vieron esto de acá? ¿Qué creen que pasa ahí? ¿Dónde? Acá. Las alas. Se está desarrollando. Exactamente. está expresado. Sale, pero no sale inmediatamente a volar, porque las alas están húmedas, entonces están blandas. Las alas tienen algo que se llama nervaduras alares, por donde circula un líquido que se llama hemolinfa, que no es sangre, digamos, nuestra vena circula sangre, por las mariposas no, circula nutrientes, no oxígeno tampoco, solo nutrientes, se llama hemolinfa, y entonces ellas tienen que empezar a bombear ese líquido por las alas, y además las alas están recubiertas de algo que se llama quitina, que es como para darle la rigidez, porque si bien decimos que las mariposas son frágiles, y a la vez no, porque o sea, una mariposa, o sea, para tener esas alas y volar tanto, migrar más de 5.000 kilómetros, Sí. o sea, tiene unas alas muy fuertes, entonces, que están recubiertas por esa quitina que le da la rigidez. Y acá también nos ha pasado que a veces nos han dicho, ay, saqué la mariposa porque pobrecita la puse en otro lado. No, eso no se puede hacer. Claro. No, porque ella va a estar ahí, digamos, el tiempo que necesite para estar fuerte y salir a volar. A veces, ¿qué pasa? Puede pasar, y ha pasado, que cuando fue oruga no recibió los nutrientes necesarios para alimentarse, puede pasar que no se alimentó lo suficiente y entonces nunca sus alas van a estar rígidas, entonces ahí, bueno, la mariposa se va a morir, o sea, puede pasar. Claro. Puede pasar que nunca emerja del capullo porque se enfermó, o sea, pasó algo. A veces, las mariposas, a veces pasa, y pasó hace un tiempo, que de hecho salió por algunos medios, que había un virus que estaba infectando a las orugas, de la mariposa monarca creo, y cuando se empezaba a armar el capullo comenzaba como si empezara a derretirse y nunca se formaba el capullo. Entonces también puede llegar a pasar, pero bueno, nada, cuando está acá es porque ya está lista. Ahí está, ¿vieron que la crisálida ya es transparente? Sí. No es verde como la veíamos. Y acá está la del espejito saliendo de su crisálida. Que la del espejito, esta es la parte como del en vez, digamos, de la otra parte de las alas, que no vemos, pero cuando está así se ve como más plateado, que por eso le llaman mariposa espejito, y después del otro lado más naranja, ¿sí? También los nombres a veces tienen que ver como con su forma, su color. Y el espejito, la crisálida se mueve. Sí, se mueve, porque están pasando un montón de cosas ahí adentro. La metamorfosis. Sí, tremenda. Claro. El otro día la bajábamos con los chicos, se movió así. No puede ser, no puede ser. Sí. Sí, hacían Sí, tucu, sí, sí. tucu. Se mueve. Qué bueno.
está bueno hacer esta observación. Sí. ¿Ponemos el video? Sí. Y les quiero mostrar un videito chiquitito. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Cuáles son las cosas expertas? Bueno, pero después de que, digamos, que sale, digamos, que la mariposa que nosotros busca alimentarse. Busca alimentarse y aparearse. Claro. Exactamente. Pero, ¿y se aparea o se autorreproduce? Se aparea. El macho, en la época de reproducción, nos vamos a dar cuenta que el cortejo, él comienza a hacer círculos alrededor de la hembra y la manera de aparearse es que unen sus abdomen. Y cuando nosotros veamos una mariposa que está, bueno, se explicita como que está poniendo la colita así como para atrás porque está poniendo los huevos. Sí. Como que la veo saltando de hoja en hoja, es porque está poniendo. Y como que tiene una posición. O sea que digamos que su fin es alimentarse y reproducirse. Digamos, claro, y reproducir. ¿Y físicamente se distingue un macho de una hembra? Sí, se distingue, sí. Nosotras no somos expertas porque imagínense que hay gente que se la pasa estudiando las mariposas, pero sí, algunas conocemos, pero este libro lo traje porque se lo recomiendo, que se llama Mariposas bonaerenses. Y este libro también se lo recomiendo, que se llama Mariposas porteñas, que es de Fabio Márquez. Este libro está bueno porque es un libro más de bolsillo y simple, donde me dice, bueno, si yo veo una mariposa, la busco acá, no están todas. Imagínense que dicen que en Buenos Aires hay más de 200 especies de mariposas, o sea, un montón. Pero yo, por ejemplo, veo acá y veo el nombre vulgar, el nombre científico, la vegetación, o sea, cuál es su planta hospedera y la descripción. Entonces me dice qué tamaño tiene, cómo son sus alas, qué color tiene y me dice, por ejemplo, el macho, por ejemplo, la zafiro de talar, ¿vieron las que les mostré que tenía como la parte de las alitas azules con negro? Ese es el macho, la hembra tiene otra coloración. Más adelante en imagen igual. Pero sí, se dice que las hembras generalmente son más grandes, pero sí diferencian, a veces por el abdomen, se diferencian. Es muy específica la diferencia, hay que ser muy específico. Y este videito solamente dura un minuto, pero nos gusta porque es muy lindo. Ven que su primer alimento es la cáscara de huevo. El taxi. ¡La mataste! ¡Ah, no! Bueno, ya no la vas a matar. ¿Vieron? Bueno, es re lindo, ¿no? Es muy loco eso. Bueno, no seguimos con la es muy bueno ver ese proceso, me parece re lindo. Esa es la mariposa monarca, esto que vos decías, que decíamos que es una de las... Bueno, ahí vamos con el mito. Mito o realidad. La mariposa vive un día, bueno, en su estado, depende de la especie. En su estado adulto, o sea, ya vamos a quitar. Dijimos que no vivía un día porque tenía un montón de personas, pero en su estado adulto hay mariposas que viven un día, generalmente, o sea, viven entre 2 a 3 semanas, generalmente 2 semanas, y hay mariposas que viven hasta 8 meses, como la mariposa monarca. La mariposa monarca, pero la que nosotros vemos acá, vieron que les dije que había nombres científicos y demás, hay género y especie. La mariposa que migra es la mariposa monarca que se llama Danaus plexicus. Las diferencias son, o sea, hay que ser muy especialista para verlo, o sea, capaz es más grande, la que vemos acá es un poco más chica. Esa migra de Estados Unidos y Canadá hasta Yucatán, un parque natural donde se reproduce. Viaja 5.000 kilómetros y las que vuelven son las hijas, digamos, muchas veces las nietas vuelven, exactamente, hacen todo ese recorrido. Y después acá tenemos, por ejemplo, la que les decía, la Batus polydama, que ahora vamos a verla bien como es la mariposa que linda, esa vive más o menos 50 días, ¿sí? Pero tenemos, también dependiendo del género, algunas que viven 50 días, 40, 30, una semana, pero no, si vive un día debe ser, claro, exactamente, es como muy...
Y no crece más, ¿no? Así como salió de adulto, no crece. Ese es el tamaño que va a tener la mariposa. Sí. No estoy durmiendo, no estamos durmiendo. Muy temprano. Bueno, y eso creo que ya lo dijimos, pero datos interesantes como que las antenas de la mariposa son su órgano olfativo, lo que decíamos que pueden detectar su alimento hasta 1 kilómetro de distancia. Son también parte de su equilibrio. No solamente liban el néctar de las flores, sino que también se alimentan de otro tipo de componentes, como por ejemplo frutas, excrementos, ¿sí? De animales. Hay una mariposa, de hecho, que le llaman mariposa de los charcos, algo así, porque se alimenta de los charcos. Y cuando se nos posan las mariposas, no es porque seamos muy lindos, sino porque... ¡Ay, qué linda! Es porque buscan nuestra transpiración también para alimentarse. Que eso yo creo que pasa en el, no sé si fue en el mariposario, por ahí que se les posaban las mariposas. Claro. Y bueno, esto que mencionábamos de que son parte de la cadena alimenticia, ¿sí? Como de aves y otros insectos, reptiles y algunos mamíferos también. ¿Vieron acá lo que está haciendo la bendita avispa? Tremenda. Y bueno, y yo también en el jardín de mariposas puedo poner frutas, bananas, bueno, naranjas, cítricos, y para que vengan también y puedan tener otro tipo de alimentos, sí. Para las mariposas, sí. No recomendamos para los picaflores que se pongan los bebederos, porque esos bebederos yo tengo que limpiarlos muy bien, higienizarlos, y si no lo hago le voy a crear un mal al picaflor, porque le voy a dañar el pico, se le va a atrofiar, claro, eso es importante saberlo, porque bueno, en el jardín de mariposas voy a tener un montón de plantas que también me van a traer a los picaflores, dependiendo de la forma también de la flor. Pero nosotros recomendamos no bebederos, porque los bebederos, si yo no tengo un control adecuado a ese bebedero, le estoy generando un mal al picaflor. Muchos tienen enfermedades, se les deforman el pico, no se pueden alimentar y se mueren. Entonces por ahí yo creo que estoy haciendo un bien y resulta que es más complicado. Sería también un criadero de mosquitos. Bueno, y vamos con las plantas hospederas. ¿Puedo dar al lado? Lo voy a tomar. Se quedó sin voz. Un poco bueno, más que nada para la creación de este jardín de mariposas, tenemos nuestras plantas hospederas y las plantas nutríferas, donde las plantas hospederas es donde va a estar la mariposa y la planta nutrífera es donde se va a alimentar. Antes hablamos un poco de esta asociación de la mariposa con la planta, de gran importancia, como contábamos antes, de las plantas nativas. Más que nada porque cuanta más planta nativa tengamos, hablando del paisaje natural que comentábamos antes, va a traer diversidad de mariposas. Que son de esta región, ¿no? O sea, si yo tengo el burucuyá, que es una planta nativa, voy a traer una mariposa que se alimente específicamente de esa planta. Si tengo esta, que es una planta que se le llaman flor de patito, ¿sí? O su nombre científico es Aristoloquia, y atrae a una mariposa que se llama Batus polydamas, que es esta mariposa, vieron, es re linda, y esa la oruga, ¿sí? Esta es una enredadera nativa, preciosísima, y lo bueno es, si yo tengo, o sea, es garantizado, yo tengo las especies que son hospederas de una mariposa en específico, van a llegar, sí, van a llegar, o sea, es cantado. Esta nueva planta se llama Aristoloquia, es una enredadera y la flor es muy particular. De hecho, la flor también es acá la mariposa se hospeda, no se alimenta en esta. Vieron que la flor no es acá, muy atractiva. Claro, no es muy atractiva y la forma medio como aquí. Los polinizadores de esta flor son las moscas. Ah, sí. Las moscas vienen ahí porque las atrae un poco el olor. Es una planta trampa, digamos, no es asesina 100%. Viene la mariposa, como que la atrapa, hace todo su proceso y se va. La tiene por un tiempo y le dice, bueno, chao, chao. Pero bueno, es muy linda la flor, muy particular. Y bueno, se enredará. También está bueno empezar a pensar, o si ya lo hicieron, si no lo hicieron, los invitamos a ver, bueno, cuál es el espacio que yo tengo, ¿sí? Tengo un balcón, tengo un jardín, ustedes tienen un montón de lugar, tengo una terraza, ¿qué tengo?
cuál es la disposición del sol, tengo más sol a la mañana, tengo más sol a la tarde, cuántas horas de sol tengo y ir viendo qué plantas puedo llegar a tener. Sí, nosotros tenemos fuimos a un taller de compost en zona norte donde hay un parque, donde hay un lugar donde hacen plantas que son también nativas, tienen plantas que atraen a las mariposas, tienen el mariposario, no es un jardín de mariposas, sino un mariposario, ahora lo que dije. Y tenemos algunas plantas que esta no es seguro, no sabía, vos te acordás cuáles eran, no, que tenemos dos que trajimos que son de palitos, qué sé yo, a ver si las traemos, o sea, las atraemos, queremos por ahí, esperemos que ahora en la primavera tengamos. Sí, seguro, así que sí, identificar, ¿no? Porque ¿qué plantas puedo tener en mi espacio? Si tengo un espacio más grande, bueno, seguramente puedo jugar un poco más con los colores, si es con los arbustos, con las herbáceas, con las enredaderas. Si tengo un espacio más chico, bueno, las tengo en macetas, en un espacio, pero puedo tenerlas. Hay plantas que se bancan más el sol pleno, hay otras que se bancan el sol pleno y la media sombra, hay otras que son más de media sombra, hay otras que son rastreras. O sea, ir jugando como qué planta puedo tener en mi lugar para atraer, digamos, a las mariposas, para que se hospeden, para que pongan los huevos, porque eso me va a permitir ver el ciclo de la mariposa y para que se alimenten. Y es de gran importancia también tener en cuenta, si son plantas con inflorescencias, con flores, tener en cuenta los colores. No distribuir cualquier color, sino agrupar, por ejemplo, las blancas, las lilas, las rojas, porque si no es como que se marean. Y más que nada, cuando uno tiene plantas nativas, es como de gran importancia no mezclarla con las exóticas, porque no generas el efecto del jardín de mariposas, sino si uno tiene nativas, agruparlas, y bueno, de última que sea ese el sector del jardín de mariposas y de nativas. Y ya que hablamos un poco de meter un comentario, que lo importante que es empezar a consumir de estas plantas nativas. Nosotros hoy en día vamos a viveros y pedimos una lista de determinadas plantas que queremos y no las encontramos. O sea, tenemos plantas exóticas por todos lados y nuestras no hay nada. Hay por suerte bastantes ONG que si quieren después les pasamos los nombres. O el vivero en Biochakra, que dice plantas nativas. Eso que dice Maru es re importante, porque ¿qué pasa? Nosotros conocemos lo que nos ofrece el mercado, no solamente para las plantas, sino para los alimentos también, ¿no? Entonces también es una problemática. Yo quiero comprar cierta planta, voy al vivero y me dicen, no tengo el vara de oro, no, ¿qué es eso? No lo tengo, porque también hay muchos que crecen de manera silvestre. Entonces si yo la quiero traer a la ciudad es muy difícil. Entonces, no, pero te ofrezco esta, está buenísima, bueno, me la llevo. A ver, no vamos a salir a combatir a las plantas exóticas, bueno, las que son invasivas sí, pero hay plantas exóticas que no, digamos que no cumplen un rol. ¿Alguna planta exótica que sería como, digamos? Alguna ornamental, o sea, o alguna floral que no es nativa, pero que cumple un rol importante y que no es, digamos, invasiva. Esta, por ejemplo, es una que se llama esta trae la mariposa monarca. Esta se llama Asclepia curasábica. Tenemos una nativa que se llama Asclepia mellodora, que es re difícil de conseguir. Bueno, ustedes seguramente son los expertos en el vivero, ahí después ellos nos les pueden decir cuáles son más fáciles de conseguir y cuáles no, pero esta no es nativa, nosotros se le llama cultivada, pero es una planta que va para el jardín de mariposas, porque primero yo la pongo cuando flores sí o sí me va a traer a la mariposa monarca, no sé si usted la tiene, o sea, es tipo dicho y hecho, o sea, llega. Aquí tiene pulgoncitos, porque bueno, no tiene ningún pesticida, viene con los pulgones, pero es una planta muy linda que me atrae a la mariposa monarca y hace todo su ciclo ahí. Si yo puedo conseguir a la Asclepia mellodora, que es más de acá, mucho mejor. Pero también puedo tener algunas florales, ornamentales y poder hacer eso que lo que dice Maru. Tengo una parte más de nativas, tengo una parte más de ornamentales que por ahí no son nativas, pero cumplen un rol significativo. Y si voy a tener árboles, por ahí sí, mejor tener los árboles que son nativos, ahí sí. Aquí nos trajeron, por ejemplo, esta, que es esta paradoro. Solidago chilensis, es el nombre científico. Ha traído una mariposa que se llama frotadora, si no estoy mal, frotadora blanca. Y esta le llaman vara de oro porque cuando florece tiene una vara amarilla preciosa que además no solamente hospeda a una mariposa, sino que también es alimento de otro tipo de plantas. Las abejas también. Claro, las abejas. Acá tenemos esta, que también se banca todo, es hermosa, que se llama carqueja.
el nombre científico es Baccharis, y también, y las flores son muy chiquititas, no son vistosas, pero también son muy lindas. Eso también, ¿no? Hay plantas que no tienen flores súper vistosas, o sea, como, pero que tienen una función importante porque atraen. Entonces yo puedo tener plantas muy vistosas y algunas otras que no lo son. Seguimos. ¿Esa la carteja es la misma que para los ese que se vende? Generalmente son medicinales. Eso te iba a decir. Es medicinal también, es verdad. Yo eso no lo sé tanto, si vos querés. Para el hígado. Para Sí, sí. limpiar toda la parte de la Sonaba con él, me sonaba eso más que Borracho. Eso también, ¿no? Que no solamente estoy generando un ambiente propicio para atraer biodiversidad, para atraer fauna, digamos nativa, sino que también estoy teniendo un espacio de una planta que también la puedo usar para mi beneficio, ¿no? Que también puede ser medicinal. Ahora también que está todo con el tema recuperando, ¿no? Los saberes ancestrales, porque o sea, no es que estamos hablando de algo súper innovador, sino que es recuperar como los saberes que ya hay, o sea, que hay un montón de yuyos medicinales y que no conocemos, es increíble, entonces también está bueno empezar a recuperar eso. No te escuché, pero la carqueja atrae a alguna mariposa. Sí, atrae una mariposa, que ahora no me estoy acordando el nombre, pero atrae una mariposa, sí. Y lo que ven el cubresuelo es dichondra, que también es un cubresuelo nativo. Exactamente. Que esto es importante porque ¿Cómo se llama? esto me va a favorecer la unión del suelo. O sea, el suelo no va a estar desprovisto. Entonces es como un ¿Esa es la que está en el CEN? No, ¿no? llaman martillo a todo lo que es para salir el suelo. ¿Abajo del CEN que me trajeron? No sé si Está claro, entonces cuando llueve o cuando hace mucho sol, claro, el sol no va a quedar tan expuesto y me va a ayudar a conservar la humedad y aparte nativo. Entonces eso está bueno también. Entonces estaría bueno como para ponerlo en la huerta, digamos, para ayudar al estado de la huerta. Sí y no, yo ahí tengo pros y contras, porque puede competir con la planta de la huerta. Yo lo dejaría más para el sector de las nativas y en la huerta pondría más, por ejemplo, el pasto seco o si yo puedo, hojas secas, todo eso, sí, porque si no creo que esto va a competir con los nutrientes que necesitan las hortalizas. Pero con la nativa va a convivir. Crece mejor en la sombra o media sombra, o sea que no te va a prosperar en la huerta necesitamos más sol, exactamente. Bueno, y esta, ¿la conocen? ¿Quién está hablando del coronillo? Yo. ¿Vos? Ahí. Tiene pinchecitos. No, es peludita. Bueno, esta mariposa es nuestra mariposa, así como tenemos nuestro árbol nacional, que ¿cuál es? Muy bien. Así como tenemos nuestro árbol emblema, que ¿cuál es? El tala. Sí. La flor nacional, sí. Pero cuando está más, sí. Esa es la hoja. El árbol nacional dijimos es el ceibo. El árbol emblema de la ciudad dijimos que era el tala. Y la mariposa emblema de la Argentina, la mariposa bandera argentina. ¿Por qué creen que se llama así? Sí. Esta es la mariposa y esta es la oruga. No es del mismo. ¿Se acuerdan que dijimos que puede ser que la oruga tenga el mismo color o puede ser que no? Bueno, la oruga es preciosa, es muy particular. Es un ramillete de orugas, eso también es bueno. Nosotros podemos ver orugas que son más gregarias, ¿sí? Que están más en comunidad, orugas que son más solitarias y otras que van más como en fila, como las hormiguitas. Estas se agrupan en la hoja, porque eso también el color va a, si hay si hay un bicho que se la quiere comer, también es una alerta, ¿no? Si ve tipo una tonalidad muy fuerte en una sola hoja. Este es el coronillo que antes, como decía Maru, en las barrancas, o sea, antes en la ciudad, hace muchos años, teníamos coronillo. Bueno, allá en San Isidro seguramente se puede encontrar el coronillo. Sí, no sé, pero debe haber. Pero resulta que, y había en la ciudad, pues si se digamos, decretó, o si decimos que la mariposa emblema en Argentina, seguramente debe ser porque había un montón, ¿no? Ahora, verla en la ciudad es casi imposible. ¿Dónde la podemos ver?
como decía Manu, en la Reserva Costanera Sur, en el Parque Lago Lugano, porque ahí hay coronillos. Entonces, más o menos por esta época se pueden ver. Si a alguno le interesa, hacemos propaganda, no nos han dicho, pero lo hacemos. El vivero de la Reserva Costanera Sur hace salidas al vivero, creo que, no sé si son los últimos viernes, o bueno, son un viernes al mes o 2 viernes, no sé, pero los viernes, no sé si el primero o el último, a la mañana, donde hacen un recorrido y ellos están empezando a plantar más coronillo y la vez pasada, hace un tiempo fuimos y estaba lleno de orugas de mariposa bandera argentina. En La Plata creo que hay un proyecto de bandera argentina. En Punta Indio sí, en Punta hay un Indio proyecto para la recuperación de un proyecto precioso sobre recuperar, digamos, esta mariposa que es muy linda y que aparte, bueno, es representativa, ¿no?, de la Argentina. Que su planta hospedera no solamente es el coronillo, sino también el ingá, ¿sí?, que también es un árbol nativo, y otro que se llama bugre, que no pusimos acá. O sea, imagínense, 3 especies hospedan a una clase de mariposa. O sea, increíble. Yo tengo 3 especies de árboles nativos y va a venir una mariposa. Así que bueno, es importante también esto, es un trabajo, están haciendo un trabajo muy interesante. En la isla Martín García también hay. Así que bueno, nada, es más difícil de ver acá, pero si tengo coronillos seguramente, y entre más tenga, por eso está bueno por ahí fomentar que en las plazas de la ciudad, de hecho ya lo están haciendo, que en algunas plazas de la ciudad haya un porcentaje de nativas, por eso también estamos empezando a ver más nativas en la ciudad, porque imagínense, árboles llenos de esas orugas, es una belleza. Claro. En Punta Indio está la fiesta de la mariposa. Sí, de verdad. Y yo fui una vez a la isla Martín García a fines de enero, febrero, y es impresionante la cantidad de mariposas. Vas caminando y van de toque, digamos, es impresionante. Que obviamente, la cantidad, claro, aquí es la época. Es la época, no, y aparte está sí, eso ni hablar, no, estaría así. Pero si tienen la oportunidad de ir en esa fecha, es como... Bueno, seguimos. Bueno, esta, que es una que es muy común verla, es muy linda, se llama saltarina, ¿sí? Hay saltarina amarilla, o sea, hay varias. Es muy chiquitita y se alimenta de las gramíneas, o sea, el pasto. Acá este pasto es un pasto nativo que se llama pasto miel, gramillo. Entonces, imagínense, o sea, re gauchita, como dirían, o sea, se alimenta de pasto y vemos, y es re común verla, y es hermosa. Bueno, y le llaman saltarina porque el vuelo es como más corto y se puede ver como si estuviera saltando. Y no se deja sacar fotos. Por eso no hay que cortar el pasto muy bajo también. Para que tiene el jardín, que lo deje alto. Eso, exactamente, eso es súper importante. Tenemos la visión, o nos han metido la visión de que lo lindo es lo prolijo y al ras. Pasto con finito, 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 el árbol con la forma de corazón. Claro, y esta nos han metido como eso, como esa imagen, que en realidad, imagínense, yo tengo el pasto cortito, el árbol con la forma del cuadrado, el corazón, el rombo, bueno, todo eso que estéticamente puede ser lindo, pero no es funcional. Y aparte, o sea, no es natural. Claro, no es natural. Entonces esto es importante, como dejar como el pasto que crezca un poco más. Obviamente no lo vamos a dejar crecer hasta, pero o capaz si yo tengo un sector, si digamos tengo terreno en el que les quiero dejar el pasto más cortito, bueno, por ahí dejo un sector en el que tenga el pasto un poco más alto, porque sé que también es resguardo no solamente para las mariposas, sino también para aves, ¿sí?, que nidifican, que esta también es una época de nidificación. Entonces, ese dato es muy importante que lo dije. Nosotros convencimos a los vecinos que antes nos denunciaban porque el pasto en la vereda quedaba alto, que nosotros juntábamos semillas del pasto. Entonces ahora cuando viene la municipalidad a cuidar, dicen, no, acá no corten. Muy bien, el ejército de la nativa. Bueno, seguimos. También el criterio de belleza es una cosa para trabajar. Totalmente. Es cultural. Es cultural. Y es también es un tema más de mercado, digamos. Totalmente. Es lo lindo y que
es lo feo. Que es lindo y que no feo. Y con los alimentos también, ¿no? Cuando hablamos de un alimento sano, de un alimento agroecológico, ¿qué es lo que nos venden en el supermercado? La berenjena brillante, el tomate redondo, claro, la naranja, tipo, o sea, nada de efecto. Todo es precioso. No tiene gusto a nada. Cuando yo tengo la oportunidad de sembrar y me sale el tomate medio con la forma rara, la zanahoria abrazando la otra, o sea, un montón de cosas que yo digo, bueno, ¿esto qué es? Nadie encuentra un bicho adentro de No encuentras un bicho, exacto. Cuando encontramos a veces en el trabajo tenemos el menú y han venido cada tanto algún bichito con la mandan a que la devuelvan. Le digo, no tuvo como agrotóxico, porque va a hacer un montón de cosas, está bueno que tenga. ¿Qué es plaga? ¿Qué es plaga y qué no? ¿A qué le llamamos plaga y a qué no? Porque en realidad plaga es cuando ya algo, su población lo superó. Pero, a ver, yo traje esa asclepia que tiene pulgoncito. Bueno, está bien, me gustan los pulgones, pero se los saco, lo limpio. Exactamente, pero si tengo caléndula, la caléndula me va a traer las vaquitas de San Antonio, es una planta trampa, y aparte las vaquitas de San Antonio se van a comer a los pulgones. Es como, nada, todo este equilibrio. La huerta, la caléndula, la huerta es necesaria. Claro, en el balcón, bueno, tengo mis plantas que son ornamentales que no las voy a sacar porque no importa, a veces no tenemos tanto sol para tener las plantas que quiero, pero puedo tener algunas plantas que me atraen mariposas y bueno, juego, ¿no? Es como, ni blanco ni negro, o sea, como tener ese equilibrio, pero sí, eso es lo importante. ¿Qué es lo estético que nos ha metido en la cabeza, ¿no? Por eso, una cosita, por eso que hablabas, ¿por qué en los viveros comerciales no tienen árboles nativos? Una de las cosas es por eso, porque los árboles nativos en general no tienen la estética del árbol exótico europeo, que es el tronco, la copa, globosa y demás. Los árboles nativos son más yuyos, son más irregulares, tienen otras formas y no estamos, son generalmente más ramificados desde la base y no estamos acostumbrados a esa estética. También tenemos que cambiar la estética, por ahí también, de dejar lo europeo, los parrines tipo Carlos Tal, recuperar lo nativo, claro. Pero no vamos a ver, por ejemplo, un ingá con el tronco y pero el porque ingá no es naturalmente en su esencia. Exacto, no vamos a ver eso en el ingá, pero vamos a ver la hoja que es preciosa. Exacto. O sea, que yo la veo y no me olvido más y cuando lo vuelvo a ver digo, este es un ingá. O sea, lo mismo, el tala también, cuando capaz las flores no son muy representativas, pero el fruto, ay, me lo puedo comer. O sea, también hay un montón de árboles nativos que se consumían, o sea, que los pueblos originarios lo consumían. O sea, por eso que la relación de la medicinal, generalmente todos nuestros árboles también son medicinales y comestibles. Y comestibles, exacto, los yuyos medicinales. Tengo la planta, me trae la mariposa, pero además yo la puedo cortar y hacer un té. O sea, está bueno eso, como está todo relacionado. Sí, tal cual. Bueno, esta que es una planta que también re gauchita que se llama eupatorio, bueno, el nombre es eupatorio, que le dicen doctorcito porque también es medicinal, o le dicen mariposera porque atrae un montón de mariposas. La mariposa que digamos que hospeda esta planta es la mariposa perezosa común, que es esta, ¿vieron? Es hermosa. Es muy linda, y esta la oruga que se parece a la que llamamos gata peluda, así que ojo, que se parece a la gata peluda pero no es, son más gregarias, están realmente en grupo, y esta es la crisálida. ¿Vieron que es diferente? Nada, quisimos como poner diferente, después si quieren, no sé si dejan los mails o algo, les podemos pasar la presentación para que la tengan. Exactamente, y le llaman chica de olor porque también tiene aroma. Bueno, esto que decía Manu de las flores con tonalidades fuertes y demás que le gustan a las mariposas, también las mariposas vienen por su olfato. Vieron que dijimos que detectaban su alimento a más de 1 kilómetro, también tiene que ver con que las flores, claro, son más aromáticas. Exactamente. Bueno, seguimos. Y esta que es re linda, me encanta, es muy chiquitita, no sé cuánto se la debo. Es una mariposa que se llama ajedrezada común, y la planta que la hospeda es una planta
que se banca todo, que se llama escobadura. Y le dicen escobadura, ¿por qué creen que le dicen escobadura? Porque dicen que utilizaban las hojas para hacer escobas y barrer. O sea, estaba ese muy relacionado el nombre común con lo que hacían. Es una planta re linda que tiene unas flores amarillas muy chiquititas. Se banca la media sombra, se banca el sol, o sea, es espectacular. Si yo no tengo mucha experiencia para trabajar con las plantas o me da un poco miedo, esta planta viene Esta es bien. una planta nativa, son las plantas que... Son plantas nativas, sí, sí. Esta es de porte un poco más, no tanto herbáceo, un poco más subarbustivo, pero la puedo tener en un balcón, la puedo tener en una terraza, la puedo tener en el patio, o sea, va bien. Y la mariposa es muy chiquitita, pero es muy linda. Y le dicen ajedrezada común también por la forma de la... ¿Vieron? De las alas. Bueno, sí. ¿Y esta qué es? Esta foto es tomada ahí cerquita del Parque de la Estación. La flor del buruyá, que es hermoso, ¿no? Hermosísima. Una enredadera que atrae no solamente a la mariposa espejito, sino que atrae a esta, que es muy linda, que se llama Julia. Y la Julia, ¿alguien se llama Julia? Y esta se llama Hortensia. O sea que una planta puede atraer varias mariposas. Justamente acá estos espejitos están apareados en una... Bueno, y esta es una... Esta acá se está alimentando de una que no es nativa, que es una lantana, ¿sí? Camará, lantana camará, que no es nativa, le llaman más naturalizada, digamos, una planta que no tiene acá, pero que cumple, digamos, un rol importante. Y bueno, y esta que sí, es de acá. Sí. Bueno, seguimos. Y esta, que es la que nombrábamos, esta es la diferencia entre el macho y la hembra, que como mencionabas. El macho tiene esta coloración y la hembra esa, pero es zafiro del talar, que la hospeda el celtistala, que es y estos son los frutos que se consumen, que nosotros los podemos consumir. Bueno, y estas son otras nativas hospedas, un poco más con una tablita más de indicaciones, esto que decíamos de ver si es arbustiva, si es herbácea, si tolera el sol, si es trepadora, importante para tenerlo en cuenta. Esta, por ejemplo, dijimos que la asclepia, esta, que no era nativa, pero que teníamos la nativa porque atrae a la monarca. Y tenemos el tasi, que es una enredadera que también atrae a la monarca. Entonces yo puedo tener de las dos. Me dice los requerimientos, si tiene sol pleno, cuál es el riego, en qué temperatura, cuál es la temperatura, digamos, que tolera. Bueno, sí. Este creo que acá hay uno, ¿no? Es de campo, sí. Ya había dicho. Después vamos a ver dónde está. Este es un arbusto re lindo, bueno, a nosotros nos encanta porque más o menos tiene una altura, llega más o menos hasta los 3 metros, o sea, lo puedo tener, yo tengo una amiga balcón. Bueno, sale así por la ventana. Es precioso, tiene unas flores amarillas re lindas, lo puedo tener en la vereda, ¿sí? Y me atrae dos tipos de mariposa. Una mariposa que se llama mariposa limoncito, su nombre también por su color, y otra que se llama, creo que azufrada, me parece, no me acuerdo. Pero bueno, es precioso, tiene semilla impresionante, o sea, genera como unas chauchitas que adentro tienen un montón de semillas que si ustedes lo tienen después pueden traer esas semillas para el banco de semillas. Albergue transitorio. El albergue transitorio. Ya te va a dar. No sé si el de acá ya floreció y ya... No, todavía no. sé. Este verano, ¿no? Este verano ya. Claro. Bueno, creo que este Ese año... florece en otoño. Bueno, después de que florece, la cantidad de chauchitas que hay que cosecharlas. Cuando se ponen más o menos de color marrón, podría ser, se cosechan y van a tener un montón de semillas para regalar. Acá tiene una. Ah, mira, justo, miren, esta es, y acá adentro está. El Si que, quiere- perdón, decí. No, iba a Que decir el que a que veces... quiera una para la vereda nos puede pedir que le donamos el arbolito, el zen del campo. Ay, Hay uno en la facultad, de Medicina. Así que el que quiera. ¿Ya cuántos llevan plantados? Porque Rosana y Cristian están plantando zen del campo por todos lados. En las veredas. ¿Cuántos llevan ya? Y debe haber más de 50. Claro, Sí. claro,
Claro, está bueno eso, porque vieron que nos dicen, bueno, no se puede plantar ese porque las raíces y que la vereda y no sé qué, y ven a poner el plátano ahí. Entonces, está bueno, es un lindo arbusto para la vereda que no me va a causar ningún daño y cuando florece es precioso. Lo que tiene también muy lindo es que sus hojas se abren y se cierran por los pulvinos que tienen las hojas, y de noche van a ver que las hojas parecen caídas. Sí, eso es lindo. Y de día se abren. Sí. Hay un montón de... Es una leguminosa entonces. Sí. Hay Ese dato de color es investigación lindo. de eso. Sí. De las plantas que ni siquiera las flores, o sea, sus hojas se abren y se cierran. No se sabe muy bien porque hay muchos papers escritos y no se descubrió si es por el sol, por la luna, la humedad. Claro. No hay como respuesta, y depende de dónde esté este punto, que se llama pulvino, la hoja se abre y se cierra de determinada forma. La pata de vaca también vieron, el que llaman la pezuña de vaca. Pezuña de vaca, pata de huevo. También tiene una flor preciosa, y esta también se utiliza mucho en... Es muy lindo para arbolado urbano también. Para arbolado urbano, y también se cierra Por la zona hay bastante. Sí, por acá hay bastante, sí. Es lindo. Sí. Bueno, esta vieron son plenos, riego escasos, un arbusto, le dicen también rama negra, pero importante saber también, esto es importante, a ver, los nombres científicos no los tenemos que aprender, pero a la hora de ir a comprarlo en un vivero, si el vivero, bueno, el vivero de ellos saben muy bien de plantas nativas y demás, pero si es un vivero por ahí más comercial, yo voy y digo, ay, bueno, quiero una banderita española, pensando que me voy a llevar la asclepia, y me dan una lantana porque también le dicen banderita española. Entonces yo creo que me estoy trayendo la que va a traer a la monarca, y resulta que no. Entonces está bueno saber eso, porque a veces hay muchos nombres comunes para las plantas, entonces por ahí buscar y, no, yo quiero esta. Así que, bueno, seguimos. Ya casi nos vamos a sembrar. Ah, perdón, los que tienen el senna, la avispita, viste que se llena en una época también de oruguitas, que no es la de la mariposa limoncito, es de una avispita. Sí, eso es importante. Pero que no tampoco, es una poda natural del árbol, no la combatan. Conviven. Exacto. Pero se les va a llenar de una oruguita chiquita verde. Y la avispa tampoco es por que eso, va a no es que hacer te va a daño. picar la avispa tampoco. Se parece un poco la oruga también a la de la mariposa limoncito, no es esa oruga. Pero lo que hace es empezar como a comer la hoja, como dejándola como medio transparente, pero o sea, el árbol no se muere. A lo sumo, por ahí si hay mucho, por ahí lo que pueden hacer es sacarle las hojas que están, pero exacto, convive. Lo mismo pasa con el burbujar, además de tener estas mariposas que ponen sus huevos, también tiene una chinche, que también es una chinche muy linda, que convive también ahí. Así que nada, o sea, ¿qué va a pasar en nuestro jardín de mariposas? Vamos a tener una época en la que las plantas no van a... O sea, cuando las orugas se están alimentando, no nos alarmemos. ¡Ay, no tenemos hojas! ¿Qué va a pasar? Puede pasar esto, como Verónica, que tienen demasiadas orugas, entonces lo que hacen es buscar, ya tienen el lugar identificado y las llevan para que se alimenten en otro lugar. Pero nada, o sea, la naturaleza es sabia. Entonces, la mariposa convive con la oruga. De hecho, la pasionaria, si ustedes la ven bien, hay algunas hojas que tienen como unos puntitos que parece que fueran huevos, pero no. También es una manera que desarrolló la planta como para que la mariposa por ahí crea que puso el huevo ahí y lo pone en otro lugar. Entonces, va a haber una época en la que no vamos a tener nuestras plantas con hojas, pero es costo-beneficio. Claro. Después pueda tener muchas mariposas. ¿Querés decir de esto? Sí. Y hablando un poco de las plantas nutricias, es donde se van a alimentar las mariposas. Acá teníamos esta, bueno, es la que antes yo contaba de la lantana de la cámara, que en realidad es un híbrido. Después tenemos la lantana megapotámica, que es una nativa, la margarita punzó. Y esta no me acuerdo. No recordamos. No la logro, creo que es nativa, pero no me acordé. Me olvidé. No sé si es Cosmos. No, pero no es Cosmos. Bueno, esta se la debo, ¿verdad? Se la debemos. Pero bueno, esta sí. Estas, bueno, atraen justamente diversas mariposas. Para alimentarse. Sí. O sea, son como plantas claves para tener en el momento de que nosotros queremos hacer nuestro jardín de mariposas. Tenemos estas plantas y sabemos que hay muchas más, ¿no? Esto es una representación, pero esto de tener
las plantas que se hospedan, que muchas veces la flor no es la flor de la que se alimenta el adulto. Entonces por eso en el jardín de mariposas tenemos las plantas hospederas, pero también tenemos las plantas nutricias que pueden ser nativas, obviamente que lo que queremos fomentar es que hayan nativas, pero también puedo tener algunas que se llaman cultivadas, ornamentales, que hay algunas que son hospederas y las que después se van a alimentar. Claro, exacto. Digamos, sí, yo puedo tener, yo puedo tener, por ejemplo, esta que decíamos flor de patito, que solamente es hospedera porque la mariposa pone el huevo y la oruga se alimenta. Pero no se va a alimentar el adulto de esa flor, sino que va a ir a buscar otro. Entonces ese, digamos, es como el rol del jardín de mariposas. Después podemos pasar un listado con estas plantas para que hay muchas más. Hay unas que ponen un montón que crecen como así todo verde y la flor amarilla arriba, que están en un montón de plazas. No sé, puede ser la lantana amarilla. No es lantana, porque crece más, la lantana queda más como por ahí, ¿no? No, la lantana... Pero esa es un tallo largo, con mucha hoja y está en todas las plazas, y la flor es amarilla. Mira. Después tenemos también... claro, tipo margarita. Pero hay otra que se llama verbena bonariensis, que también se alimenta un montón. Hay un montón de plantas nativas, o sea, cuando comenzamos a indagar sobre el mundo de las nativas hay seguramente hay algunas que uno ve que no se da cuenta. Y de hecho también eso está bueno, digo, sobre todo no sé, por ejemplo ustedes que viven un poco más alejados de lo que es la ciudad, pueden llegar a encontrar plantas en su estado natural, o sea, se van a dar cuenta si viajan en tren, en las vías del tren hay un montón de pasionaria, que de hecho pues, nosotros se cortamos porque no es tan fácil que la vendan en el vivero, porque precisamente también como la ves tan silvestre, y también tácil, o sea, es como re común verlas. Hay plantas también hay otra que le llaman, hay una que le llaman campanita, que tenemos, claro, pero tenemos hipomea alba, que es una que le llaman dama de noche también, pero bueno, dama de noche llaman a muchas. Esa hipomea alba es una enredadera que la flor es como acampanada, blanca, y específicamente atrae a una polilla nocturna porque la flor solo abre a la noche y solamente esa polilla la poliniza, o sea, y de hecho esa polilla después se la agregamos, ahora no recuerdo el nombre, está en peligro porque casi no hay de esas enredaderas, exactamente. O sea, hay algunas mariposas que están en peligro porque no tenemos, si yo no tengo la planta donde la mariposa se puede reproducir, y bueno, no, es lo que pasó con la bandera argentina. Claro. Así que bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Estas son todas plantas que podemos tener en nuestros balcones, no son plantas quizás muy amplias. Mismo la margarita punzó, que es ahí abajo, es bastante rastrera, como que es para tener tranquilamente en una maceta. Exacto. Y son, bueno, claves, por eso también traemos un poco a colación este tipo de plantas nativas, porque se adaptan a estos lugares. Exactamente, ¿no? Lo nativo se adapta como a las inclemencias del clima, el sol, la lluvia, o sea, eso también es interesante. Sí, y van a ver que no es necesario estar regándolas todo el tiempo, mirándolas todo el tiempo, porque al adaptarse tan fácilmente a nuestras temperaturas y nuestro clima, es mucho más simple tenerlas en nuestras casas. Claro. En Margarita Punzó hay un híbrido que es un color más clarito. Sí. Que hay que ver si uno va a comprar algo, lo ideal es comprarla cuando está en flor. Exacto. Muchos lo venden como de ese color y no es. Claro, sí, es cierto, es verdad lo que decís. ¿La salvia es nativa? Tenemos una híbrida. Esa es nativa. Esta es la salvia guaranítica. Esta es la flor de lila. Esa es la que trae picaflor. Claro, sí. esta La azul, esta es la salvia, claro, la que es lila es la híbrida. Claro. Salvia guaranítica, porque tenemos diferentes tipos de salvia. Esta salvia guaranítica es la que tiene una flor que ahora hay mucho en las plazas, que es más bien de porte como su arbustivo y tiene una flor más tubular, como azul oscura, que me atrae al picaflor común. O sea, si yo voy a las plazas donde, y es verdad porque lo hemos visto, a las nuevas plazas que se han hecho con estas plantas,
se llena de picaflores, es impresionante. Y también es las abejas. Exactamente, También, sí. así que sí, esta es muy linda. Aquella es otra salvia. Sí, esta es los negros. La salvia procurren, sirve para cubresuelo. Los abejorros los negros. Claro. Y también... Se mueve algo y es el abejorro que sale. Los abejorros, sí, los abejorros son también excelentes polinizadores porque se revuelcan en el polen, todo su cuerpo es precioso, lleno de polen, o sea, son excelentes polinizadores. De hecho, en la pasionaria vieron que esa flor también le llaman, creo, corona de Cristo, ¿cómo fue que dijo? Sí. ¿Qué dijo que la pronunció? Bueno, claro, porque corona de Cristo creo que también le llaman flor de la pasión, ¿vieron? Hay un montón de nombres comunes. La flor no, digamos, no es tan vistosa o de alimento para las mariposas, sino que viene un abejorro y se alimenta de ahí. O sea, también dependiendo cómo esté dispuesta la flor, ¿no? Vieron que hay diferentes tipos de flores. Sí, nosotros te contaba que tenemos una planta que es tipo trepadora que se llama ojo de poeta. Sí. Y se mete, una vez yo estaba mirando y se mete el abejorro, el negro Sí. se mete hasta adentro. Yo miraba que se movía la boca. Y ¿qué está pasando? Y te lo veo que sale de ahí, que se mete. O sea, no. Y el abejorro hace como túneles o viven también en la tierra. Para su proceso, su metamorfosis, para tener abejorros también está bueno, ¿no? Cortar el pasto o hacer en el jardín, los que tienen jardín, como un sectorcito con algún tronquito, con alguna caña, como para también propiciar el hecho de... Eso es verdad, sí. Les decía la salvia procurrens, que es cubresuelo, también tiene como la flor, una varita parecida a la flor de la salvia esa, pero más chiquitita, que es muy bella también. Y también la poliniza. Y es más, y se banca la sombra, la media que sombra. Es ideal porque se banca el sol, es para sol, pero también es para semisombra. Los que tienen así, donde no les crece el césped, porque hay, que nunca entiendo en las plazas por qué no ponen salvia procurrens, las que insisten con el césped, en vez de grama, poner en semisombra anda buenísimo. Sí, o sea, sí. Y es nativa también. Es nativa también, claro. Sí, siempre vemos la misma plaza. La Plaza de Mayo, tipo la misma plaza. Claro. La Plaza de Mayo pueden tener un montón de cosas. Vamos a ir a tirar semillas. Bueno, y esta es la achira, ¿sí? Que también es muy linda y atrae una mariposa que le llaman achirera o enrolladora, porque cuando se está alimentando la oruga, exacto, se enrolla y después cuando se abre deja como unos agujeritos. Así que bueno, cada una tiene su particularidad. Así que, bueno, esperamos que hayan enamorado a la mariposa. Si no logramos el objetivo, hacemos otra charla. De las orugas, sí, muy bien. Esperamos que hayan enamorado a las orugas. O antes de, por ahí, antes de pegarle el pisotazo, por ahí ver qué es. Así que bueno, la idea era como primero tener como este acercamiento un poco más teórico, que me parece que es interesante, y después dejarlo acá como impronta, como huella, acá en la terraza, instalado un jardín de mariposas, y después que Marco nos vaya mandando fotos de su pasaje. Así que bueno, nada, bueno, que les haya gustado.